Mientras tenemos la visita del FMI y como adelantamos y como todo el mundo sabe, el gobierno no va a cumplir las metas, no va a cumplir con lo acordado, no juntó reservas y lo único que hizo fue endeudarse, 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 endeudarse. Lo que quedó expuesto esta semana es que también interviene sobre el dólar, y ahora les vamos a volver a repetir eso, a través del dólar futuro, y que ni aún eso ni siquiera alcanza. Recién lo contaba Candevoto, la Argentina igual quedó afuera de los mercados emergentes y el mundo se da cuenta de que lo único que hace el modelo de Milei y de Caputo es endeudarse, endeudarse, endeudarse para ver si puede sostener un dólar más o menos quieto, una inflación más o menos quieta y llegar con eso a las elecciones. No hay plan económico más que ese. Esta semana todo el mundo vio, porque eran documentos oficiales, que el gobierno efectivamente interviene en el dólar a través de la práctica del dólar futuro. El gobierno sostenía sistemáticamente que no lo hacía y ayer tuvo que reconocerlo. Ahora, en ese reconocimiento que ahora les voy a mostrar, dice que en realidad no es así, y ese reconocimiento llega el mismo día en el cual nos enteramos que tenemos el mayor número de importaciones en los últimos 135 años, que es una de las consecuencias del dólar barato. Mientras tanto, y de eso también voy a hablar en el editorial, está Patricia Bullrich, que es la garante de este modelo económico que solo se sostiene con deuda, manoteando casas, y manoteando es manoteando, está agarrando casas que estaban entregadas para el plan Procrear y ya sorteadas, se la está quitando a la gente que las tenía y dándosela a la fuerza de seguridad, y también celebrando movimientos en causas judiciales, como el asesinato de Rafael Nahuel, que tienden a beneficiar a los prefectos que lo mataron, resuelto por jueces que justo ayer fueron a los festejos en la Embajada de los Estados Unidos. Ahora en un ratito, al final del editorial, les voy a mostrar quiénes fueron y a ver si juegan conmigo a conocerle las caras a los que van ahí a someterse a lo que le interese a los Estados Unidos. Vuelvo al inicio, y por eso le puse Chau Industria, mientras Bullrich manotea casas y causas, porque una de las cosas que hemos advertido es que con este dólar es imposible que se produzcan cosas en la Argentina. Y este dólar barato está barato porque el gobierno interviene. Bueno, ayer lo reconoció José Luis Daza, el viceministro de Economía. Mirá. Es posible, no sé si lo va a mencionar Vladi, me han hecho muchas preguntas sobre una intervención que se dio en el mercado de futuros y esa intervención era absolutamente puntual, relacionada con una distorsión que había en un contrato particular que distorsionaba los precios y está acordado dentro de nuestro programa con el Fondo Monetario Internacional que podíamos intervenir de esta manera. Pero déjenme decirle, no tenemos un nivel del tipo de cambio en mente, el tipo de cambio flota y el tipo de cambio es una variable que se ajustará en una u otra dirección de acuerdo a la oferta y la demanda. 2.000 millones de dólares es lo que utilizó el gobierno en contratos de dólar futuro para efectivamente intervenir sobre el precio del dólar y mantenerlo barato. Ayer contábamos, y hay una muy buena nota en el destape de Cristian Carrillo, que hay un informe de las últimas horas del FMI del Banco Mundial que advierte sobre las manipulaciones en torno a la deuda y en torno a las reservas que realizan los gobiernos y los mecanismos que utiliza para eso. Bueno, este es uno, ¿sí? Y lo que está haciendo el gobierno es intervenir sobre el dólar. Es mentira que el dólar flota libre, como no lo hizo durante todo el primer año y pico de gobierno y como tampoco lo hace desde que el gobierno acordó con el FMI otro préstamo y aumentar la deuda. Vamos a mostrar el tuit de Danny Steingart, ¿sí? Que como siempre les recomiendo que lo lean y lo sigan, porque el dato que da es que ayer, el primer trimestre de 2025, las importaciones llegaron al 32% del PBI. Es el valor más alto en 135 años. Si las importaciones, o sea, lo que le compramos al extranjero, son lo más alto en 135 años, significa que lo que producimos es lo más bajo. Entonces, estamos en un problemón.
Cada cosa que importamos es menos trabajo, menos industria. Dice que aunque todavía está por debajo del récord histórico, 1889-1890, que era casi 50% del PBI, en 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, era el 28%. En 1929, último año del modelo exportador, 22%. Y también supera los picos recientes de 2011 y 2017. ¿Por qué crecieron tanto las importaciones? Hay 3 factores principales, dice Dani Steingart. Más apertura comercial, se desregularon procesos y bajaron algunos aranceles, lo que facilitó importar. 2, dólar barato, eso abarató los productos del exterior y también el turismo fuera del país, que cuenta como importación y está en niveles récord. 3, reactivación económica, cuando la economía argentina crece, las importaciones crecen todavía más. Las empresas necesitan más insumos y repuestos y la gente consume más, incluyendo productos importados. Lo que vimos en estos días es que la gente que está consumiendo productos durables importados es poca. El resto está consumiendo menos alimentos, menos medicamentos, etc. Así que el gobierno interviene en el dólar sigue barato y tenemos récord de importaciones. Y eso nos manda a aquel país que vale la pena repetir, Milei tiene como modelo, que es el país de finales del siglo XIX. Bueno, ese país de finales del siglo XIX, cuando un funcionario de ese gobierno que se llamaba Juan Vialet Masset, que era un funcionario bastante molesto, entonces el ministro Joaquín B. González le dijo, anda a recorrer el país y fíjate qué hay, como anda a ver si llueve. Bueno, se fue a ver si llovía Juan Vialet Masset, pero hizo un informe sobre el estado de la clase trabajadora en todo el país, que se consigue en las librerías de usados si quieren, son 2 tomos muy interesantes. Hay un documental también muy interesante sobre la vida de Juan Vialet Masset, hay una localidad en Córdoba también que lleva su nombre. Pero en resumen lo que encontró Juan Vialet Masset es que es Argentina de finales del siglo XIX, basada en el modelo exportador y sobre todo necesitada de importar todo porque no producía nada acá, era una Argentina de analfabetos y desnutridos. Eso es lo que dejó el siglo XIX, una Argentina de analfabetos y desnutridos. Eso es lo que encontró también, y eso está en los libros de Potash, de paso les recomiendo libros, El País cuando empezó a hacer la colimba y le hizo por primera vez los estudios médicos a los hombres en la Argentina y encontró eso mismo, ese mismo país. Ese es el país que cambió después, con el fin del modelo agroexportador, con el peronismo, con la Argentina industrial, y es el país que se volvió a romper en el año 76 con el modelo de valorización financiera, hoy en una versión con Twitter. Y tenemos, una vez más, el récord de importaciones, con lo cual eso va a destrozar nuestra industria. Y esos son miles y miles y miles de puestos de trabajo y de gente que se va a quedar sin un mango. En ese contexto, vale la pena recordar el archivo de Javier Milei, que hablaba justamente de qué iba a pasar con estas reformas que estaban llevando adelante. Mirá. Los cambios estructurales no son neutrales. O sea, hay sectores a los que les va a ir mejor y hay sectores a los que les va a ir peor. Es decir, digamos, ahora, dentro de los que les va mejor están los que se prepararon para el cambio, o sea, la vieron y se subieron a eso, entonces le está yendo muy bien. Después tenés sector, digamos, el sector que le toca, digamos, o sea, está siendo favorecido por esta situación, bueno, que no hicieron nada. Bueno, entonces les va bien, pero no tanto. Ahora, después están los que, digamos, en el cambio de estructura quedan relegados. La industria, por ejemplo, algunos sectores de la industria. Bueno, puede ser, digamos, en el fondo, digamos, vos estás generando un sinceramiento de la economía. O sea, vos estás haciendo una economía libre. Entonces, todos los sectores protegidos, subvencionados, digamos, o sea, los que viven de los demás, sin competir, y bueno. Hay sectores de industria que se van a tener que reconvertir, entonces. Exactamente. Bueno, sí. Ahí lo decía Milei en la charla grabada que tuvo con Esteban Trebuch. Y efectivamente está pasando. Alguien que tiene una industria tiene X cantidad de trabajadores, 100 trabajadores. Si comprar eso mismo que hace afuera le sale más barato, no necesita 100 trabajadores, necesita 5. Los otros 95 se quedan en la calle, se da vuelta y en vez de producir, lo importa. Eso es el fin de nuestra industria. Y vamos camino a eso, con este dólar barato,
con gente que no puede consumir además, y con récord de importaciones. Y el contexto de todo esto es que ayer se reunió finalmente el Consejo de Mayo, que se creó en julio y ahora se reúne en junio. ¿Se acuerdan? Milei convocó a los gobernadores, les hizo firmar un papelito que ahora les voy a mostrar. No lograba reunirse, por eso en vez de en mayo se reunieron en julio del año pasado, y ahora un año después tienen la primera reunión. Re útil. Y a esa reunión fue Martín Rapalini, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Y el colega Fabián Waldman, de FM La Patriada, le preguntó por esta declaración de Milei que decía, bueno, vean los industriales qué hacen con esto. Y esto contestó Martín Rapalini ayer, después de ir al Consejo de Mayo, que se creó en julio y se reunió un año después en junio. Pero el gobierno insiste con que no es nada malo que sí tenga que cerrar una empresa. El presidente señala constantemente que es algo normal del capitalismo, que se tenga que cerrar, que tenga que desaparecer. No es lo que hemos hablado nosotros con los distintos representantes del gobierno, que tenemos relación de la Secretaría de Industria o el Ministerio de Economía. O sea, hay preocupación de que haya una reactivación de la actividad y que todas las empresas puedan adaptarse a esta nueva etapa, que seguramente es mucho más exigente. Pero bueno, ese es el desafío que tenemos como industria. O sea que el presidente dijo que van a cerrar industrias y el presidente de la Unión Industrial dice, no nos dice eso el presidente. Es muy difícil así. Porque hay una dirigencia industrial que no representa a las industrias que la están pasando mal. La están pasando mal. Y lo mismo sucede con los trabajadores. Desde que asumió el gobierno de Milei, el deterioro del salario real es brutal. Ya venía, y esa es una de las razones por las cuales ganó Milei, del 2015 para acá los salarios bajaron. Las jubilaciones bajaron. Del 2015 para acá. Incluso un poquito antes, del 2014. Y es una de las razones por las cuales la sociedad busca alternativas. Buscó en el macrismo le empeoró la situación, volvió a buscar en el peronismo no le mejoró la situación y buscó en Milei. Y Milei no le va a mejorar la situación y veremos en qué busca la sociedad. En este Consejo de Mayo creado en julio y reunido en junio, hay representación de la CGT. Y por la CGT fue Gerardo Martínez, que es el secretario general de UOCRA, el gremio de la construcción, una suerte de canciller de relaciones públicas de la CGT con el gobierno. Y ayer le preguntaron, ¿de qué hablaron de esta reunión del Consejo de Mayo un año después? A ver. El día de hoy se habló de generalidades dentro de lo que significa los 10 puntos que firmaron los gobernadores con el Poder Ejecutivo, como muy bien decía usted hace más de un año, ¿no? Nosotros tenemos claro qué es lo que defendemos y qué es lo que representamos, por lo tanto, me parece como que ellos van a tener que escuchar la propuesta que nosotros llevamos, tenemos argumentos de cada uno de los temas que el gobierno piensa o ponga sobre la mesa, estamos muy claros en saber defender hasta las consecuencias que corresponden dentro del debate, todas esas definiciones. Por lo tanto, bueno, se abre, digamos, un capítulo que, como yo lo planteé hoy, que no sea una foto, sino que nos dé la oportunidad en serio de que lo tratado, lo que vayamos a discutir dentro de la mesa, que sea por consenso y que no se actúe en forma arbitraria. O sea que el Consejo de Mayo creado en julio y reunido en junio, un año después, se juntaron y hablaron generalidades. Se ve que no sirve de mucho. Por eso la gran pregunta es por qué el representante de los industriales y el representante de los trabajadores van ahí, en vez de representar como deberían a las industrias y a los trabajadores. Ahora, yo volví a leer el Pacto de Mayo, firmado en junio y en julio y ahora reunido en junio. Y lo quiero mostrar, estaba escrito en esta letra así muy bonita, qué sé yo. Y el punto 1 decía la inviolabilidad de la propiedad privada. Ese era el punto 1. Pacto del 25 de mayo que se firmó en julio. Y esto me trae al otro tema que quería mencionarles hoy, que es que Bullrich está robándose propiedad privada.
O sea que eso que firmaron y que ayer se reunieron después de un año y hablaron generalidades y van los representantes de los trabajadores y de los industriales y no piden nada, no lo cumple Patricia Bullrich, que en estas horas está concretando el robo de casas a personas que habían sido beneficiarias del plan Procrear. El plan Procrear, a mi entender, es una de las 3 políticas más importantes que desarrolló el gobierno kirchnerista, que tuvo continuidad después, no durante el macrismo, después sí durante el gobierno del peronismo, y que este gobierno hace unos días cerró, desmanteló, que fue la posibilidad de miles y miles de familias de todo el país de acceder a un terreno, a una casa, a una piecita, de ampliar, de tener un crédito hipotecario. De verdad que para mí fue una de las 3 medidas más importantes del kirchnerismo. Y que este gobierno por un lado desmantela y por el otro, como venimos contando acá, las casas que ya estaban asignadas a familias que habían participado del sorteo, Patricia Bullrich se las manoteó y se las está entregando a fuerzas federales. Ayer, desde las redes del Ministerio de Seguridad, y por eso el tema, después de que nosotros lo venimos siguiendo hace ya varios días, recién ayer el tema empezó a tener más visibilidad en los medios, porque ayer en las redes del Ministerio de Seguridad subieron este video. Espero que puedan desarrollar su vida en este destino con felicidad, con sus familias, en un lugar lindo, adecuado, que sus hijos se van a acostumbrar a estar acá en la escuela, como nosotros queremos que se desarrolle hoy, de las fuerzas federales de seguridad y de las fuerzas de todo el país. Así que bienvenidos a estas viviendas. Esto es una devolución de los ciudadanos que con sus impuestos pagan para cuidar a quienes nos cuidan. Así que felicidades a todos los que van a ser los primeros inquilinos de estas viviendas. Que la pasen muy bien aquí adentro. Muchas gracias. Esto es una devolución de los ciudadanos para cuidar a quienes nos cuidan. O sea, teóricamente todos aportamos para que Bullrich le dé casas a las fuerzas federales. Que yo aclaro algo, los policías tienen derecho también a participar del Procrear, los policías, los gendarmes, los prefectos, tienen el mismo derecho que vos, que yo, que cualquiera de participar de un plan Procrear. Son laburantes, cobran 2 mangos y no es esto una separación de policías y civiles. Lo que pasa es que Patricia Bullrich está agarrando casas que estaban asignadas a otras personas y se las está dando. Ahora, debe estar en campaña y creo que va a usar esto para decir Bullrich cumple. Porque Bullrich les había prometido a los gendarmes darles las casas Procrear. Miren este archivo de hace unos meses, cuando había un conflicto de las familias de los gendarmes que cobran 2 pesos y le fueron a reclamar a Bullrich por un aumento salarial, ¿qué les prometía Bullrich? Mirá. Yo sé lo que significa, ¿entiende? Entonces, pero usted tiene que confiar que nosotros... Doctora, tiene 2 hijos, los tengo yo acá en mi casa, no tiene para comer, le sale 450.000 pesos el alquiler, no le alcanza, señora, con un 5%. Trabajando para que todos los planes gana 25.000 pesos por día, señor, no es nada. Estamos trabajando para que nos den planes Procrear. Les juro por Dios... Yo no quiero plan, yo quiero para mi hijo, yo hago un plan. Planes Procrear son viviendas. Te juro por Dios que estamos haciendo un esfuerzo enorme. El gobierno hizo un esfuerzo del 5 más el 1,5 más el 1 es el 7,89. Nadie está recibiendo ese aumento. Hicimos un esfuerzo para todos ustedes. Entiéndanlo. Y además estamos trabajando para que nos den viviendas. Yo les juro que en la medida que el país vaya creciendo, los vamos a ir mejorando. Pero ténganme confianza. Doctora. Ténganme confianza, yo estoy con ustedes. Yo espero que sí, pero yo lo que estoy viendo es el 5%, no es nada, doctora, gana 750.000 pesos por mes. Paga 400.000 pesos de alquiler, doctora. Los alquileres los vamos a ir cambiando por casas para acá. Les vamos a dar las casas del Procrear, les decía Bullrich a estas familias. Bueno, efectivamente pasó. Vamos a recuperar algunas de las historias que fuimos contando acá en el programa. La verdad que es un gran laburo de la producción, puntualmente de Juanma Romero, que detectó este tema y dijo, che, acá hay algo. Porque está Patricia Bullrich robándose casas.
Y ojo, los casos que vamos a escuchar ahora son de Avellaneda. Lo que parece es que puede suceder esto en otros lugares del país, donde también hay casas Procrear asignadas. Así que les pido, de vuelta, que si alguno de ustedes tiene un Procrear asignado en algún lugar del país y no le están contestando y le están bicicleteando las respuestas, que se comunique con nosotros al 11 25 80 93 60, a nuestra producción, para anticiparnos a esto y tratar de evitar lo que sucedió en Avellaneda. Porque en Avellaneda vamos a escuchar algunas de las historias de familias que tenían asignado un Procrear y ahora Bullrich se lo sacó. Mirá. Yo alquilo, como muchos otros. ¿Y tenés familia? ¿Estás solo? No, tengo familia. En mi caso, bueno, tengo a mi esposa y tengo a mis dos nenas. Dos nenas. Una de 6 años y otra de 7 meses. O sea, ¿tienen un departamento? ¿Alquilan un 3 ambientes? Ponele. Sí, sí, okay. sí. ¿Y se querían mudar para tener una piecita más o para ser propietarios? Para ser propietarios, La verdad que bueno, una de las cosas que quería comentar con todo esto es que ya uno desde el primer día que fue sorteado ya se proyectó. Yo no lo podía creer cuando vi mi nombre en la lista ahí. Yo vi el email, todo, o sea, me vi en la lista porque bueno, te salía el resultado, el cual bueno, vos descargabas y veías. Y yo estaba ahí y dije, no puede ser, no me lo creía. Hasta que me llegó el email y yo lloré, o sea, no podía creer, yo iba a poder tener mi propia casa. Yo actualmente tengo 24 años. Cuando bueno salí sorteo yo tenía 22. Imagínate con 22 años y ya poder estar pagando mi propia casa en vez de tener que alquilar con mi familia. O sea, yo ya tengo familia, era una locura. Yo ya me había proyectado ahí. Yo te cuento que yo el sorteo salí creo que un miércoles o jueves. Ya al día siguiente me llegó la notificación y ese mismo fin de semana fuimos con mi esposa, fuimos al predio a verlo, a conocerlo y empezar a caminar y ya veía, acá hay un colegio, acá hay un jardín para mi nena, claro. Acá tengo los comercios, todo accesible, a ver cómo hago para el transporte. Yo ya me estaba proyectando, viviendo ahí. Mira, yo alquilo desde los 20 años. Claro. Hace como 20 años alquilo. Así que yo soy trabajadora social y laburo en un hospital. Así que. ¿Y cuánto garpás de alquiler hoy? Hoy estoy pagando más o menos 600.000 pesos. ¿600 lucas? Sí, sería como el 60% de mi sueldo. O sea, tengo más de un laburo, obviamente, porque en este país claro. Con un laburo no se puede vivir. Y con esto era el sueño de un departamento propio, de 2 ambientes, con una habitación para tu pibe, todo. Sí, aparte es la cuestión de no andar mudándose a cada rato, de no andar luchando con el tema de las renovaciones, porque no es solamente alquilar. Cualquiera que alquila sabe lo que implica tener que mudarte, no llegar a pagar, las renovaciones. Yo no tengo garantía, obviamente, entonces, bueno, es una lucha. Ser un inquilino hoy en día es una lucha. ¿Y hubo alguna comunicación oficial o, como decías, se enteraron por los medios y porque apareció Patricia Bullrich ahí a hacer un acto que además les cortaron la calle y entiendo que no pudieron ir? No hubo ninguna comunicación oficial. Ya desde el momento en que nosotros nos íbamos a acercar, nadie se hizo, digamos, cargo de poder comunicarnos todo lo que iba sucediendo. Nos enteramos justamente por una nota publicada en un sitio de internet. Entonces eso también es la frustración, ¿no? No solo no poder acceder a la vivienda por la que fuimos sorteados, sino también la ignorancia, ¿no? Porque parecía que nunca hubiese sucedido ese sorteo. Estas son algunas de las historias, hoy hablamos con otras, y la verdad es tremendo. Imagínate tener, alquilar, como alquilamos todos, tener la posibilidad de decir, bueno, tengo laburo, me presento, voy a sacar un crédito. Ojo, los Procrear no es que te regalan una casa, voy a sacar un crédito, después tenés que garparlo, si no lo garpás vas al verano, es complejo. Pero bueno, la apuesta, voy por la casa propia, me voy a ampliar, voy a tener una piecita para mis pibes, voy a poder decidir en qué barrio voy a vivir y entonces saber a la escuela, al jardín, qué es lo que hay cerca. Pensar una vida, básicamente. Presentarte, eso ya es re estresante. Salir sorteado. Hacerte la ilusión, empezar a pensar, a imaginarte ahí, a vivir en ese barrio.
y de repente enterarte que Patricia Bullrich te saca tu casa, te saca tu ilusión, te saca tu sueño y se lo da a fuerzas de seguridad de forma absolutamente arbitraria. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Y ayer tomó más volumen, a pesar de que nosotros lo veníamos ya siguiendo hace varios días, porque desde el Ministerio de Seguridad compartieron la noticia de que les van a entregar las casas a las fuerzas de seguridad. Desconozco por qué Bullrich hace esto ahora, si es por campaña, si es por la forma de conducción política que ella tiene de las fuerzas, pero es grave. Es grave y repito, si tenés un Procrear en algún lugar del país y te están bicicleteando, no te contestan los mails, no te confirman nada, qué sé yo, ojo, comunicate con nosotros, así podemos ver qué es lo que está pasando ahí. Comunicate al 11 25 80 93 60. Pero lo de Bullrich viene hace rato, y esta semana hubo otra novedad que les quiero mencionar, y ahora ya vamos a los festejos en la Embajada de Estados Unidos, pero está vinculado, que tiene que ver con el asesinato de Rafael Nahuel. ¿Se acuerdan? Rafael Nahuel era un joven que participaba de los reclamos de las comunidades originarias en Bariloche y que fue asesinado por la espalda por prefectos, por personal de prefectura, durante la gestión de Patricia Bullrich, en este caso durante el gobierno de Macri. Bueno, hubo novedades esta semana en la causa judicial que las informó el colega Santiago Rey, que les muestro el tuit, porque en algún momento se creyó que era una confirmación de las condenas, y Santiago Rey, que es el que viene siguiendo el tema más de cerca, porque además vive allá, dice: leo, colegas bien intencionados, celebrar el fallo de casación en relación al asesinato estatal de Rafa Nahuel. Creo que no interpretaron bien la resolución, envía nuevamente el expediente al TOF de General Roca para que revea la pena de los albatros. Los albatros son el personal de prefectura, la que considera excesiva. Insiste en el enfrentamiento armado, hecho que no existió, y consolida el relato de Bullrich sobre lo sucedido en Mascardi el 25 de noviembre de 2017. No festejen este fallo, ninguno de los 5 albatros que mataron por la espalda a Rafael irá preso. Vale la pena recordar qué es lo que decía Patricia Bullrich, la misma que ahora manotea casas del Procrear para darse la fuerza de seguridad, que decía de los prefectos que mataron a Rafael Nahuel. Mirá. En primer lugar, decirle que el juez necesitará elementos probatorios. Nosotros no. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Seguridad ya ha definido que esto se realizó en el marco de una manda judicial dada por el juez Gustavo Villanueva. La Prefectura Naval Argentina estaba en ese marco y nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad, que creemos que el Estado es el juez, el Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Seguridad y la Prefectura Naval Argentina, que fue a enfrentarse con un grupo violento. Entonces, en este sentido, pues podrá buscar las pruebas que quiera, que está perdiendo bastantes días. A nosotros no nos importan las pruebas, nosotros ya definimos que estos tipos que asesinaron a un joven, está todo bien. Estaba sentada Bullrich, para los que no estaban viendo el video, al lado de Germán Garabano. Germán Garabano era el ministro de Justicia de la era del Lawfare. Y entonces ellos ya definieron en ese momento que no eran culpables. Bueno, esta semana tenemos malas novedades en ese sentido, porque la Cámara de Casación dice: revisemos todo esto y nos parecen excesivas las penas, y vuelve a insistir con la tesis de que hubo un enfrentamiento. No hubo ningún enfrentamiento. Le dispararon por la espalda a Rafael Nahuel. Por la espalda. ¿Quiénes decidieron esto? El fallo es de hace unos días, del 12 de junio, pero bueno, lo conocimos ayer. Carlos Máiquez, Javier Carbajo y Daniel Petrone. Ellos son los que firman el fallo. Carlos Máiquez
es juez de la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país, a dedo. Máiquez era juez de la Cámara Nacional de otro fuero. Se fue como ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Estuvo 6 meses. Y Macri entonces lo puso a dedo. A dedo es a dedo. Yo por ahí a veces piensa que exageramos cuando decimos esto. A dedo. Para vos tener un cargo en el Poder Judicial tenés que concursar para ese cargo. Porque ese cargo tiene una especificidad, tiene una importancia, y en este caso ser juez de la Cámara Federal de Casación Penal, que revisa causas penales de todo el país. Por eso revisa esto que viene de la Patagonia. Máiquez no concursó. No concursó. Lo puso Macri a dedo. Por ahí el apellido le suena, porque el hijo mayor de Máiquez, que se llama Juan Bautista Máiquez, era la mano derecha del ministro Garabano, que estaba sentado ahí con Bullrich. Y era el que armaba las causas judiciales contra opositores, el que visitaba a los jueces, y hoy es el fiscal general de acá de la ciudad de Buenos Aires, el hijo de Carlos Máiquez. El otro hijo de Carlos Máiquez, Ignacio Máiquez, fue el fiscal de la causa Vialidad. Y tanto papá Máiquez, como Juan Bautista Máiquez, como el juez de la causa Vialidad, Julián Ercolini, viajaron al Lago Escondido invitados por el Grupo Clarín, all inclusive, y después quisieron encubrir eso, truchando facturas y demás. Ese señor, Carlos Máiquez, ahora dice que está todo bien asesinar a Rafael Nahuel por la espalda. Revísenlo. Che, no fue para tanto. Ese señor. Y otro de los que firmó el fallo fue Petrone, Daniel Petrone, otro de los que participó también en las causas contra Cristina. Y ahora les voy a mostrar algo más de Petrone. Quiero terminar ahora el editorial con los festejos. Ayer hubo festejos en la Embajada de Estados Unidos, se viene el 4 de julio, del Día de la Independencia de los Estados Unidos, y lo que hacen es invitar a empresarios, a dirigentes políticos, a jueces, a fiscales, a la embajada. Y todos los que quieren ser parte de eso van, y sonríen, y comen, y toman, y festejan. Y hay fotos, algunas. De hecho, le agradezco mucho a Infobae, es mi sección preferida de Infobae, las 57 fotos de tal evento, qué sé yo, nos sirven mucho porque si no, no sabríamos. Y hay algunas fotos que me parece interesante remarcar, porque estamos en este momento donde recién les conté el caso de Rafael Nahuel, pero estamos en los días posteriores a la confirmación de la pena contra Cristina y a la consolidación del lawfare, que recuerden, es una forma de política económica decidida por un sector del poder económico, de los empresarios, ejecutada por jueces y aceitada e impulsada por la Embajada de Estados Unidos. Y ahí se juntan todos. Algunos de los que fueron ayer a la Embajada de Estados Unidos, este me sorprendió mucho, les recomiendo que vengan a YouTube, igual los que están en radio se los voy a contar. Estamos viendo en imagen nada más y nada menos que a Héctor Manieto. Hacía mucho que, por lo menos yo no lo veía en un acto público. Es un hombre que viene atravesando una enfermedad grave hace muchos años. Es el CEO de... Ahora no es el CEO formal, pero digo, es la cabeza del Grupo Clarín. ¿Sí? Uno de los personajes más importantes de los últimos 50 años de la historia argentina. Y estaba ahí, en las celebraciones del 4 de julio en la embajada. ¿Quién más estaba en la embajada? Este señor, quiero ver en el chat si lo reconocen. Me gustaría que lo reconozcan. Pues me parece importante ya empezar a ponerle cara a los nombres de los cuales tanto hablamos. Les voy a dar 10 segundos en el chat a ver si lo reconocen. Los que están en radio, estamos mostrando la foto de un señor ayer en la Embajada de Estados Unidos. Este señor se llama Mariano Borinsky.
Mariano Borinsky fue uno de los jueces que intervino en la causa vialidad, que intervino en la ruta del dinero K, que intervino en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, y era el que se juntaba con Mauricio Macri en Olivos mientras armaban estas causas. Ayer de festejo en la embajada. ¿Quién más estuvo ayer? Una mujer que tiene mucho que ver con esto también, que se llama Sandra Arroyo Salgado. ¿Sí? La ex esposa de Nisman, muy vinculada a los servicios de inteligencia, jueza de San Isidro. ¿Quién más estuvo ayer? Sigamos mostrando. El juez de la causa vialidad, Julián Ercolini. Ahí lo tenés. Digo, si no le conocían la cara, ese es Julián Ercolini. El juez que cuando le tocó, por ejemplo, el caso Papel Prensa, ni siquiera dijo, voy a llamar indagatoria a nadie, que viajó al Lago Escondido con, como les decía, Carlos Máiquez, con su hijo Juan Bautista, todos invitados por el Grupo Clarín, y que fue el que llevó adelante la causa vialidad. Y que también tiene el caso Nisman, ya que estábamos mostrando a su exmujer. No sé si ayer habrán hablado de eso, pero vieron que el caso Nisman les preocupaba mucho. Bueno, se ve que no tanto. Ahora les voy a mostrar también algo vinculado a Nisman. Pero ese juez, en el caso de Nisman, que decían que era un asesinato, que estaba probado, que lo mató Cristina, etc., lo que pasó es que había un peritaje del cuerpo médico de la Corte Suprema que dijo que Nisman se suicidó. Como no les gustó, Patricia Bullrich, la misma personaje, inventó un peritaje de gendarmería, mandaron la causa a Comodoro Pi, le tocó a un juez que no les gustaba tanto, que era Casanelo, hicieron que se colgara la máquina de sorteos, reiniciaron la máquina, hicieron que le tocara a este juez, al juez Ercolini, y hace 7 años que Ercolini no puede demostrar que lo mató Cristina, entonces no mueve nada. Y está ahí todo quieto. Lo que sí hizo fue armar la causa de vialidad. Miren que no le cuesta armar causas. Pero es tan difícil inventar que a Nisman lo mató Cristina que hasta ahí no llegó. Bueno, ¿quién más estuvo en la embajada ayer? Ahí está el juez que condenó a Cristina, Andrés Basso. Ese es uno de los integrantes del tribunal que confirmó la condena contra Cristina. También ayer, en el Día de la Independencia, en la embajada. Es el de la izquierda. Actualmente, además, es el presidente de la Asociación de Magistrados, que es la herramienta de lobby político que tienen jueces y fiscales. También ayer, de visita en la embajada. ¿Hay más? Acá los tenemos a los dos. Recién les decía que les iba a nombrar a Petrone. Bueno, ese es Petrone, el que ayer le dio una manito a Patricia Bullrich en el caso del asesinato de Rafael Nahuel. El de la izquierda, de corbata azul, es Petrone. El de la derecha, otra vez, Mariano Borinsky, el que intervino en todas estas causas, mientras se juntaba con Macri a jugar. ¿Y hay alguna más? Ah, y Cristina Pérez, que no se lo perdió, que es la que en estos días dijo que la responsabilidad de todo el quilombo en Irán es de Cristina y de Néstor, porque por las relaciones que había con Venezuela, la Argentina le proveía a Irán de materiales nucleares, y entonces era culpa del kirchnerismo todo el quilombo que hay entre Irán e Israel y los bombardeos y la guerra y etcétera. La pareja además del ministro de Defensa de la Argentina. Bueno, eso pasó ayer en la embajada, y con un detalle más. En las redes de la embajada, ayer publicaron esto, hace un par de días. Dicen que cada visado es una decisión de seguridad nacional. Con vigencia inmediata, todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante deberán ajustar la configuración de privacidad de todas sus cuentas en redes sociales a pública, para facilitar la verificación necesaria para establecer su identidad y admisibilidad a los Estados Unidos. O sea, yo no sé si ya no les funcionan los servicios de inteligencia, la NSA y eso, porque antes lo hacían igual, sin que lo tengamos pública. Pero ahora te dicen que si vos querés un visado
para entrar a Estados Unidos tenés que dejar que te espíen tus redes sociales. Me encantaría preguntarle a todos los que fueron ayer a los festejos en la embajada si tienen sus redes sociales públicas. O si lo hicieron para poder entrar ayer a la embajada. Pero eso pasó. Y quiero cerrar con un detalle que no me parece menor en todo esto. A mí me gustan mucho los archivos, como verán. Pero me lo hizo acordar Waldo Wolf. Waldo Wolf ayer dio una entrevista en América 24, actualmente es legislador porteño, estuvo en su momento en la AFI, es un hombre importante del PRO, y ayer habló de toda la cuestión Irán, Nisman, etcétera, y dijo esto, mirá. No, Néstor Kirchner no tenía una postura distinta a la de Cristina, tenía una postura todo lo contrario. Néstor Kirchner peleó fervientemente para que se esclarezcan los atentados. Lo nombró en el año 2004, si no recuerdo mal, a Alberto Nisman como fiscal de la causa AMIA. Fue en el año 2007 el primer discurso que da después de que se logran las alertas rojas. O sea, nada que ver Néstor con Cristina. Todo lo contrario, Néstor fue un tipo que buscó acusar a Irán porque así lo decía la justicia argentina, que apoyó al fiscalismo, que apoyó a los servicios de inteligencia alineados con los servicios de inteligencia occidentales y el primer mundo. ¿Y Cristina? No, Cristina todo lo contrario. Cuando muere Néstor Kirchner cambia el mundo de Cristina. Bueno, eso es absolutamente falso. Cristina era la que denunciaba la manipulación de la causa AMIA desde el año 2000, antes de que Kirchner siquiera soñara en ser presidente. La única que firmó un dictamen en disidencia, siendo senadora, marcando cómo se estaba desviando la investigación por esos servicios de inteligencia que menciona Waldo Wolf. Efectivamente, Kirchner reconoció la responsabilidad del Estado argentino por no esclarecer el atentado, el decreto 812 del 2005. Efectivamente impulsó la creación de una unidad AMIA en el Ministerio de Justicia y la designación del fiscal Nisman a pedido de un sector de la comunidad judía. Pero les decía, y ustedes me dirán, ¿por qué traes esto ahora? ¿Y qué tiene que ver con la fiesta en la embajada? ¿Y qué tiene que ver con la causa vialidad? ¿Y qué tiene que ver con las causas judiciales y el lofer? ¿Por qué haces una ensalada de todo? Bueno, porque todo está vinculado. Y como tengo la memoria por ahora bastante intacta, me acordé de este archivo de Mauricio Macri, cuando él explica por qué lo nombra Alfino Palacios como jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Elfino Palacios fue parte del encubrimiento del atentado a la AMIA. Y les propongo que vean el archivo, porque en el archivo lo van a ver también a Waldo Wolf, y les propongo que escuchen para que vean el nivel de sometimiento que hay de parte de la dirigencia política a la Embajada de Estados Unidos, a donde fueron a festejar ayer, explicado por Mauricio Macri bajo la atenta mirada de Waldo Wolf. Escúchenlo. Yo Elfino Palacios no lo conozco porque participó del secuestro mío ni de mi hermana. El que lo resolvió fue Sablich. Por la primera aclaración, porque se dicen muchas cosas que no son exactas. Yo Elfino Palacios lo conozco porque cuando en el 2002 venía ganando la elección para jefe de gobierno y soñaba la transferencia de la policía, como marca la Constitución de la ciudad, que aún hoy no sucedió, le pedí a Eugenio Bursaco, actual jefe de policía, que consulte con los servicios de inteligencia más calificados a ver cuál era el mejor de la federal que podíamos elegir. Porque no es fácil hacer algo de cero con los problemas de corrupción que hay, que no creo que sean mayores en la policía que lo que son en la sociedad, déjenme decirles. Entonces Eugenio decidió a su criterio que lo mejor era consultar con la DEA, con el FBI, con la CIA y con el Mossad. Entonces fue a la Embajada de Israel, fue a la Embajada de Estados Unidos, y sin que se hayan hablado entre ellos, los dos recomendaron una sola persona. Y la persona fue Elfino Palacios. O sea,
Macri tenía que nombrar un jefe de policía y fueron a preguntarle a la DEA, al FBI y al Mossad, el Mossad del Servicio Secreto Israelí. Y dice Macri que sin que se hablaran entre ellos, no sé cómo lo chequeó, le recomendaron todos a la misma persona, Alfino Palacios, que mirá vos, justo estaba involucrado en el entorpecimiento de la investigación del atentado de la AMIA. Y mirá vos, ¿quién direccionaba lo que se hacía en la investigación del atentado a la AMIA? Justo los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel. ¿Ven cómo todo está encadenado? Cómo todos estos personajes todo el tiempo se repite. Y ayer fueron muchos de ellos, por lo menos los que vimos en las fotos, seguramente había más, una vez más a rendir pleitesía a la Embajada de Estados Unidos. Bueno, 9 de la mañana, 22 minutos, espero que les sean útiles estos archivos. Mientras tanto tenemos visita, hablando de Estados Unidos, del FMI. ¿Qué está pasando, Candevoto? Bueno, estamos